Acá tenemos al... Sí, profesor, me quedé con esta imagen del mientras tanto, como respuesta al final de la historia, ¿cierto? Lo catastrófico al posmodernismo, porque sería a mí que me importé. ¿Qué hacemos mientras tanto? Y lo interesante que resulta su exposición en cuanto a que manifiesta un compromiso con, como ya sabemos, ¿verdad?, con una práctica liberadora, una práctica de liberación, pero también con una puesta de vista, un horizonte utópico. Eso como rescatar en sentido general a su trabajo, ¿cierto?, ya destacado en torno a que se ha convertido en una figura referente del pensamiento filosófico liberacionista latinoamericano. Sin embargo, me quedan algunas dudas que tal vez no estaban explícitas y que uno puede rastrear también en otros textos, y que tiene que ver con esta idea de instalarse como en la búsqueda de la verdad, y como que esa idea nos fuerza a un terreno situado en lo epistémico, pero también en lo político. La verdad no solo como una preocupación epistémica, sino que también como una preocupación política. Entonces ahí me gustaría saber cómo ve o instaura alguna relación con ciertas posturas de pensamiento político ideológico. Porque en el caso, por ejemplo, de Martí, en el caso, por ejemplo, de Bilbao que usted señalaba, uno puede pensar en ellos como ideólogos, como pensadores desde una ideología. ¿Cuál es la relación en esta búsqueda por la verdad con la ideología también? Sí, como tú quieras. Como tú quieras. Bueno, para aprovechar el tiempo podríamos hacer la ronda de preguntas para que el profesor pueda responderlas lo más didácticamente posible, ¿ah? Porque cada una de ellas da para mucho tiempo. No sé si alguien más tiene preguntas. Cecilia, por favor. Igual hay preguntas que se repiten. Sí, las puedo. Bueno, interesantísimo todo lo que tú has dicho. Ahora, una pregunta situada en esa concepción más moderna de la universidad. ¿Qué opinas de, por ejemplo, los postulados kantianos sobre la universidad? Porque creo que la universidad moderna, por lo menos en la concepción kantiana, no es necesariamente capitalista. O sea, también en la modernidad, además del momento medieval, hay una búsqueda de verdad desinteresada. De ahí que hable del conflicto, ¿no?, entre facultades, las más mercantiles con la filosofía, que supuestamente no lo es. Entonces, ¿no habrían también dentro de la modernidad diferencia, y no habría que considerarla como el momento del capitalismo? No sé, son dudas, porque América Latina también llega a una idea moderna. O sea, es cuestión de leer a Andrés Bello, y lo dice tan abiertamente, que la universidad chilena va a buscar la utilidad. Cuestión que, bueno, que actualmente Julio Ramos dice, Bello jamás se postuló siquiera una idea más desinteresada, la verdad. Quizás es uno de los, porque Rodó, entre otros, sí. Y Martí hasta cierto punto también tenía una cierta idea también más utilitaria de la universidad. O sea, es ambiguo en alguna de sus premisas,
Él nunca se opuso totalmente al positivismo, habla de la América Latina trabajadora, entonces hay zonas de ambigüedad. Eso es lo que quería decir. Acá Mario y después Juan Enrique, ya que está levantando la mano. Mi pregunta es como desde la mirada de un profesor. Hace poquito estuve conociendo una experiencia maorí, Tehuananga. Mi aspiración era conocer la experiencia de la Universidad de Auckland, de corte más occidental. Y fui a visitar al Departamento de Estudios Latinoamericanos y acompañado con una persona de esta Tehuananga, que es un espacio terciario de formación dirigido al pueblo maorí. Y en Auckland le llamó la atención que hace poco se había dado una charla y han incorporado ciertas prácticas maorí, sus rituales. Y con mucho asombro me comunicaban ese tipo de experiencias. Se los comuniqué a los sabios maorí y ellos me dijeron que estaban a 2 kilómetros, una experiencia de más de 20 años de trabajo. Entonces, yo ahí me genera ciertas preocupaciones como estas fuerzas heterónomas que ejercen en los espacios occidentales universitarios invisibilizan los esfuerzos de construcción desde la otredad. No quiero ser vocero de la otredad, tampoco, o como dicen en México, esa interculturalidad desde abajo, desde los sujetos que se atreven a volcar la historia a su favor, más allá de los parámetros que se imponen, ¿cierto?, como calidad educativa. Entonces, mi pregunta va en torno a eso. ¿Cómo se puede incorporar no solamente este esfuerzo identitario, sino que también esta mirada de desigualdades que muchas veces reinan en el mundo intercultural y también la cultura como una praxis que también debía teñir no solamente los contenidos hegemónicos, jerarquizados de corte europeo, como lo plantea Gunther Dietz, como la experiencia de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, sino que también incorporar estos saberes ecológicos, como lo plantea de Sousa Santos. Eso. Juan, por favor. Gracias. Profesor, solamente una pregunta en función de una palabra utilizada al inicio de su presentación, que tiene que ver con la unilateralidad. ¿Cómo romperla? ¿Cómo romper con ella? ¿Cómo romper esta idea? Si en espacios como estos me parece que interculturalidad es una idea bastante atendible, es bastante trabajable, dado que somos hijos de una historia, digamos, occidental, judío-cristiana, en este espacio universitario academicista, y por ende la idea de interculturalidad es fácil de trabajar. Y desde ahí que quizás al inicio también de las presentaciones aparecía cómo esta universidad, entre otras que llevan más que nosotros incluso recorrido, hace cosas, hace actividades, provoca, intenciona. Pero cómo romper esta unilateralidad desde una visión que da cuenta de que esa otra mirada no necesariamente está representada en lo que nosotros entendemos por la idea de interculturalidad, porque justamente es desde un lado de la vereda. Y el contexto nacional, internacional, da cuenta de esa diversidad, muchas veces muy distante. Y claro, mientras tanto, hacemos cosas. Pero ¿cuándo se acaba ese mientras tanto? Por ejemplo, cuando la Constitución diga plurinacional, diga pluricultural, ¿qué desafíos vendrán después? Porque se puede transformarse en un nuevo mientras tanto. ¿Cómo romper con la unilateralidad? Gracias. Una pregunta más para que alcancemos a responder. Después hay un café, ¿cierto?, que nos espera afuera. ¿Quién había levantado? Acá estaba levantado. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Pareciera ser, profesor, con la proyección que usted nos entrega, que la noción de universidad tiene que ver con el conocer. En cambio, la interculturalidad tiene que ver con el saber. Por lo tanto, pone en una condición muy dialéctica
al enfrentarlos, ¿ya? En momentos probablemente en que la historia sí los ha enfrentado. Por lo mismo, no es entonces una mirada de estos conoceres que se ven puestos desde distintas perspectivas, ¿no? Puestos en interrelación, pero a su vez también puestos de manera discontinua, dado que la condición de los saberes no es dialéctica solamente. Los saberes en las comunidades indígenas son trilécticas, cuatrilécticas, o sea, hay 4, 7, 8 ideas simultáneamente y no 2. Entonces, en esta construcción de una proyección de futuro, de robar el futuro, desde una mirada indígena, el futuro es 7 generaciones y yo. En la universidad y en el conocer es yo y yo. Eso es un punto de reflexión, digamos, ¿ya? Gracias. Si es muy breve. No, que acá atrás había levantado la mano. Estamos en el tiempo, la verdad es que sí. Sí, muy breve, por favor. Gracias. Sí, a mí me gustaría poder situar un poco la reflexión que hace el profesor al Chile de hoy día. Precisamente en el contexto en el que estamos hoy día es que se presenta un proyecto de educación superior que está fijando condiciones normativas, estableciendo estándares de desarrollo para las universidades. Entonces aquí me gustaría retomar lo que usted decía en cuanto a la alusión que hacía a Marx y lo que decía en el Manifiesto Comunista. ¿Es posible pensar la universidad hoy día en un contexto de mercado, en un contexto donde las universidades pareciera ser que mayoritariamente funcionan como fábricas de profesionales? Y también, tomando un poco el argumento que hace Sandel, cuando un bien se pone al servicio del mercado se degrada en la medida en que se modifica su naturaleza para ponerlo al servicio de un agente privado. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta continuidad que debe ser la universidad, la búsqueda de la verdad, que precisamente se muestra acá, pero cómo se manifiesta mejor que, no sé, la materialidad de cómo hoy día funciona el sistema educacional como mercado? ¿Cómo se manifestaría mejor que, no sé, el edificio de la calle Carmen? Eso. Raúl, estamos un poco estrechos y que si tuviera poder de síntesis. Dentro de lo posible. Bueno, realmente muy aproximativamente, un intento para seguir dialogando. Respecto a la primera pregunta, a mí, quizás por formación filosófica tradicional, por la generación a la que pertenezco, por la escuela por la que he pasado, a mí me resulta, como filósofo, imposible hasta ahora renunciar al problema de la verdad, a no plantear el problema de la verdad. Pero la verdad, eso yo también lo he aprendido, no es un